Ecuaciones de estado aplicado a mi sistema termodinámico. Tenemos que recalcar que mi sistema termodinámico es el conjunto de partículas de acetato de etilo delimitado por un volumen de 5 litros, ocupando todo el recipiente y sus limitaciones. Para empezar, debemos tener en cuenta qué es una ecuación de estado. Aquí tenemos algunos ejemplos: Van der Waals y Redlich-Wong. Una ecuación de estado es una expresión matemática, la cual nos puede ayudar a describir las propiedades termodinámicas como la presión, la temperatura, su volumen de una sustancia, en este caso el acetato de etilo. Están relacionados entre sí en un estado específico como líquido, vapor o gas y sólido, entre otros. Esta, al ser una ecuación, nos proporciona el comportamiento cuantitativo de la sustancia en función de cada una de las condiciones en las que ésta se encuentra. En nuestro trabajo de investigación encontramos sobre la ecuación de Penn-Robinson, que es la que mejor se adapta, ya que esta ecuación de estado se utiliza para poder predecir el comportamiento de la sustancia en ciertos estados, tanto gaseoso y líquido. Teniendo en cuenta también que a este sistema en concreto supondré que se encuentra ya en estado gaseoso, puesto de que todos los sistemas pueden estar en líquido, sólido o gaseoso, donde veremos algunas de las partes sobre la ecuación de Penn-Robinson. Las especificaciones serán: la presión P representa la presión del sistema y se encuentra en el lado izquierdo de la ecuación. La temperatura, representada con la letra T mayúscula, representa la temperatura del sistema, que generalmente se mantiene constante durante un cálculo específico. La temperatura también está implicada en la constante del gas R. Volumen, representado con V mayúscula, representa el volumen del sistema, que es una variable de interés y se encuentra en el denominador de las fracciones en el lado derecho de la ecuación. Este término incluye dos partes: volumen menos V. Ajusta el volumen para tener en cuenta el volumen ocupado por las moléculas. Y volumen por volumen más V por volumen menos V. Este término ajusta el volumen total teniendo en cuenta tanto las repulsiones moleculares como las atracciones intermoleculares. Además incluye dos constantes. La anteriormente mencionada es la V, que es la constante que ajusta el volumen ocupado por las moléculas, y A, que se encuentra en la parte superior derecha de la fracción, que resulta ser una constante que representa la fuerza atractiva entre las moléculas. La ecuación se utiliza para modelar el comportamiento de sustancias en condiciones no ideales. Se calculan A y B según las condiciones establecidas con sus respectivas fórmulas. La ecuación aplicada ya a mi sistema. Debemos tener en cuenta que para determinar en mi sistema del acetato de etilo se debe aumentar la temperatura y también debe tener una presión más baja de lo normal para que se pueda comportar un poco más similar como un gas ideal. A pesar de que su punto de ebullición es de 77 grados centígrados a una atmósfera, es necesario aumentar más la temperatura para que en estas adaptaciones se acerque más a la idea de un gas ideal y se disminuya la presión. Como en nuestro sistema trabajamos con un volumen de 5 litros, trabajamos con los datos establecidos y con los supuestos para que se asemeje a un gas ideal. Si quisiéramos trabajar en esta ecuación, tendríamos que la temperatura debería ser más a la temperatura del punto de ebullición, en este caso 80 grados centígrados, la presión una atmósfera o podría ser menos, un volumen de 5 litros que está ya delimitado en mi sistema, y A y B que se calculan dependiendo de la sustancia. Cada uno de estos términos lo podemos modificar a conveniencia. Entre algunos de los procesos a los que se puede someter nuestro sistema es el trabajo de presión por la diferencial del volumen. A un proceso isotermo podemos
constatar que si mantenemos la temperatura constante, la presión y el volumen no se verán afectados, se mantendrán iguales en el transcurso del tiempo. Si el trabajo es igual a la integral de la presión por la diferencial del volumen, se derivaría la ecuación en función de la temperatura, quedando la siguiente ecuación, suponiendo que aplicamos lo mismo que vimos en la clase de la AP número 2. Lo mismo ocurriría en un proceso isobárico. En este caso, la presión se mantiene constante. La alteración dentro del volumen se denota solo si al momento de aumentar la presión el volumen disminuye y viceversa. Si denotamos que el trabajo es igual a la presión por la diferencial del volumen, al momento de que la presión es constante se multiplicaría por el incremento del volumen. Dado que la presión es una constante, podemos sacarla fuera de la integral, resultando así la derivada del volumen como un incremento del mismo, quedando volumen final menos volumen inicial. Para un proceso isocórico, el volumen será la constante. Dentro de esta ecuación en específico, la presión no se ve afectada, a menos que si alteramos la temperatura. Solo el movimiento de las partículas se aceleraría, por lo tanto la presión aumentaría más. Hasta mientras si definimos nuestro trabajo como presión diferencial del volumen, sería igual a 0, ya que el volumen es constante. Suponiendo que el trabajo es igual a la integral de la presión por la diferencia del volumen, sabiendo que el volumen es constante, resultaría en 0. Entonces, el trabajo sería igual a 0. Y no existiría trabajo. Algunas de las diferencias de un gas ideal con la correlación en esta ecuación y la del gas ideal, podemos suponer que en ciertas condiciones el acetato de etilo se acercaría más a un gas ideal, estableciendo cada uno de los datos, pero nunca será precisamente un gas ideal. Por ejemplo, el acetato de etilo experimenta interacciones moleculares, mientras que un gas ideal no tiene interacciones moleculares significativas. El acetato de etilo también tiene un volumen ocupado significativo, mientras que un gas ideal se considera que no tiene volumen propio. Este acetato de etilo exhibe una presión de vapor que varía con la temperatura y la presión, mientras que un gas ideal sigue la ley de Boyle, Charles y Avogadro. Por otro lado, el acetato de etilo es menos compresible que un gas ideal debido a las interacciones moleculares. También a altas presiones, el acetato de etilo puede desviarse significativamente del comportamiento ideal, mientras que un gas ideal sigue comportándose como tal incluso a altas presiones. El acetato de etilo tiene una densidad mayor que un gas ideal debido a su masa molecular y volumen ocupado, entre algunas de sus diferencias. Ahora, comparando las ecuaciones, la ecuación del gas ideal, que sabemos que es presión por volumen es igual a N por R por temperatura, con la ecuación de Penn-Robinson. Si las comparamos, podemos ver que, de cierta forma, la de un gas ideal es más general y con menos especificaciones, mientras que la de Penn-Robinson tiene hasta A y B como constantes, las cuales se las debe calcular de manera particular. Y no se la puede aplicar a todos los compuestos en diferentes estados, ya que solo se lo puede aplicar para gaseoso y líquido. La ecuación del gas ideal tampoco tiene en cuenta interacciones entre moléculas ni su volumen, mientras que la de Penn-Robinson sí, estableciendo que la de Penn-Robinson resulta un tanto más compleja que la del gas ideal. Muchas gracias.